Ah, lo voy a poner con la cámara frontal. Le queda al revés, no importa que la imagen le quede al revés. ¿No? Listo. Listo. Buenos días, padre. No amaneció. Que yo vine a la misma.
Sumido. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro con Jesús en este quinto domingo del tiempo ordinario. Ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias a la Santísima Trinidad, intención de la familia Milagros y Fuentes, y también la ofrezco por el eterno descanso de Alfredo Samuel Julián Quintana, que ha partido de este mundo a la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Venga, adoremos a Dios. Postrémonos por tierra ante el Señor que nos creó, porque Él es el Señor nuestro Dios. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos, solo en la esperanza de la gracia celestial, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo es que reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda su salario. Mi herencia han sido meses batidos, me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche, y me harto de dar cuentas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servir. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Seguir caminando cada domingo en este acercamiento a la palabra de Dios, que nos hace tener
fuerza, que nos hace inyectar lo que nos puede estar haciendo falta. Hoy, tanto el libro de Job como el Evangelio de Marcos enmarcan un hecho, y es la enfermedad. Job, el hombre sufriente, la suegra de Pedro, una mujer enferma, necesitada. Job, un hombre que por medio del sufrimiento entendió la gracia de Dios. Un hombre que por el sufrimiento entendió la misión que Dios le tenía encomendada. No se quedó quieto, confió, se sanó e inició la misión. ¿Cuántos hombres en este momento viven sufriendo? A veces no en el cuerpo, a veces no en el alma, sino en todo su ser. Y se agobian, se entristecen y pierden el sentido de su vida. Padre, a mí ya no me quiere mi esposa. Padre, a mis hijos ya no me quieren. Voy a renunciar a esa responsabilidad, porque solo no soy capaz. Si no se ha puesto del amor de Dios, no será capaz. Pero si está de la mano de Dios, todo se puede. Este camino lo arrebatan los valientes. Este camino lo arrebatan verdaderos guerreros. ¿Qué tan guerreros somos? ¿Qué tan discípulos somos? Que nada nos va a opacar. Ni siquiera la enfermedad. Preocupémonos más bien si el alma nuestra, si el corazón nuestro pierde la libertad, porque ahí estaríamos dejándonos seducir por Satanás y nos estaríamos yendo a la condenación y a la oscuridad. Pero mientras tengamos la fuerza, pero mientras tengamos la valentía, hay que seguir caminando. Job se arriesgó y lo logró. La suegra de Pedro logró algo que a veces el discípulo olvida, y es que la suegra no buscó a Jesús. Jesús buscó a la suegra porque se decidió darle a ella la sanación. Jesús todos los días nos busca. Jesús todos los días quiere que sus hijos sean felices. Nosotros somos los que no permitimos la felicidad de Jesús. ¿Y por qué no lo permitimos? Porque nos dejamos llevar por el pecado. Porque nos dejamos llevar por lo más oscuro del mundo. Buscábamos participar de las celebraciones litúrgicas y ahora que podemos nos da miedo participar. Job confió. A mí se me llena la boca diciendo que soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no confío en él? ¿Por qué no me acerco a él? Jesús siempre está buscando el encuentro personal y total con nosotros. Nosotros hemos dejado que Él toque el corazón nuestro. Hemos dejado que Él habite en nuestro corazón. O todavía pensamos como seres humanos con cosas imposibles. Padre, es que yo no perdono y yo soy orgulloso, yo soy prepotente. Ya, siga así y no se libere. Padre, si yo me lo sé todo, nadie sabe nada, y así. Si lo sabe todo, ¿por qué no es más humilde? Si lo sabe todo, ¿por qué no sirve más?
¿Qué le está costando para servir? ¿Qué le está costando para enamorarse de Jesús? ¿Qué le está costando para aceptar la gracia, para aceptar los beneficios de aquel pastor que quiere hacer obras muy buenas en los hombres, en las mujeres que se lo permitan? Dios hace cosas perfectas. Nosotros no hacemos las cosas perfectas porque no dejamos entrar al dueño de nuestro corazón. Hoy tiene que irse el corazón marcado, que no hay nada imposible, que no hay nada sufriente. Nosotros dejamos que el dolor haga de las suyas cuando tenemos la medicina. Hoy tenemos que salir fortalecidos, sabiendo que Dios me busca todos los días. Así yo esté muy mal en mi casa, así yo esté muy mal en mi trabajo, así yo esté muy mal con mi vecino, Él siempre está como el amigo fiel. Antes preguntémonos, como le pasaba a Pablo, si la misión que Dios nos ha puesto en este tiempo de pandemia la habíamos logrado. Padre, de un año con mi esposa ya estoy hasta aquí. Me voy. Váyase. Porque no tiene la capacidad. Si usted decidió por ella, por eso está ahí. Padre, mis hijos yo quiero que se vayan ya a estudiar porque es que es en la mañana, tarde, noche. Me estresa. Son sus hijos. Porque no dialoga, porque no ora, porque no los corrige. La realidad que el mundo propone es una realidad muy humana, pero si la tenemos en la presencia de Dios, entenderemos cuál es la misión y la tarea que debemos realizar. Una tarea más fuerte, una tarea más valiente, porque ahí estoy dando pie para conocer más a mi esposa, ahí estoy dando pie para conocer más a mi esposa, ahí estoy dando pie para conocer más a mis hijos y para que verdaderamente la familia, la comunidad de amor resplandezca y irradie con el sol al mundo entero el testimonio de vida. Pablo nos está pidiendo que él cayó en cuenta, que él recapacitó que no estaba haciendo la misión. Y de pronto no estaba haciendo la misión porque le faltaba algo que nos pide el Evangelio, y es la oración, la contemplación, la adoración. Yo antes de salir oro a Dios. Yo antes de hablar con alguien oro para que mis palabras no sean mis palabras, sino las de Dios. Recapacitemos ahora para ser mejor. Recapacitemos ahora para que mi familia sea más unida. Recapacitemos para que los que estaban tan alejados se acerquen y se acerquen de verdad, completamente al seguimiento de Jesús. Pablo lo hizo, los bautizados lo hacen, pero muchas veces se olvidan. No lo olvidemos, encontremos, busquemos la medicina que la tenemos cerca, busquemos la razón de mi proyecto, de mi vida, para que la alegría que Dios nos quiere impregnar siga haciendo la obra perfecta. Pidámosle al Dios de la vida, mis queridos hermanos, que vamos a trabajar fuertemente por todos los que busquen a Dios. Vamos a trabajar fuertemente por los que necesitan el consejo inmediato, el que inmediatamente necesita que lo escuche, porque Dios nos pide la promesa de la eternidad, y si no aceptamos a Dios, no podemos llegar a esa plenitud. Que la Santísima Virgen María
en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, nos ayude, nos haga cooperadores de verdad y podamos entender esos momentos tan profundos que la palabra de Dios nos regala en este domingo, y que María nos bendiga en el camino del seguimiento hacia su Hijo, así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de juzgar a vivos y muertos. Queridos hermanos, así como los discípulos interceden ante Jesús por la mujer enferma del Evangelio, unamos también en oración a Dios para pedir por las necesidades de nuestros hermanos enfermos y supliquémosle con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos por la Iglesia Universal, el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y consagrados, para que puedan ponerse al servicio de los demás con caridad pastoral, especialmente de los más necesitados. Oremos al Señor. Oremos por los gobernantes del mundo, particularmente por los de nuestra nación, llamados a una vocación de servicio a favor de sus comunidades, para que el Espíritu Santo los ilumine y guíe sus decisiones a favor del bien común y la justicia social. Oremos al Señor. Por los enfermos y marginados, para que encuentren en medio de las dificultades de la vida una luz de esperanza y consuelo, para seguir perseverando en la fe. Oremos al Señor. Por esta comunidad parroquial, para que fieles a los compromisos bautismales podamos ser signo de la presencia del amor de Dios, especialmente con nuestro gesto solidario. Oremos al Señor. Vamos en un minutito de silencio a presentarle a Dios nuestra propia necesidad, los que estamos participando presencialmente y los que se conectan virtualmente, sintiendo que Dios les toca el corazón en sus vidas. Presentémosle a Dios los enfermos de la casa, los enfermos de los hospitales, de las clínicas. Presentémosle a Dios los enfermos del alma, que arranquen ese odio, rencor, avaricia, prepotencia, orgullo. Oremos por los viajeros, para que lleguen bien a su casa. Oremos por los que están sin trabajo, para que Dios provee de lo que necesitan. Oremos por los jóvenes, por los niños. Oremos por los hogares, aquellos que tienen la bendición y los que no tienen la bendición, para que Dios los recapacite en Él, reciban la bendición y se enamoren de lo que Dios hace hoy y siempre. Oremos por los que están muriendo, para que Dios les perdone sus pecados y la gracia de Dios le alcance la eternidad. Vamos entonces en unos minutitos a presentarle a Dios lo que el corazón palpita. Digamos, oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten
Por Jesucristo nuestro Señor. Dios de amor y de bondad, bendice con tu generosidad a estos hijos que hoy dan su ofrenda. Triplícales lo que ellos con amor ofrecen a Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para la ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartiera toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así a nosotros que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, con los ángeles y con los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo:
Quiero invitarlos, hermanos, como lo hemos escuchado en el libro de Job, en Pablo los Corintios y el Evangelio, hoy Jesús se quiere hacer otra vez presente, sanarnos y liberarnos. Que no haya excepción alguna, no haya ninguna excepción, ni por el traje. Padre, me arrodillo y se me da el pantalón y no tengo cómo visitar la novia, el novio, ir a tomar algo, ya queden sin ropa. El Dios quiere que Él les dé el regalo más grande de este domingo. Contémplenlo, adórenlo, órenle y háblenle de verdad. Entonces los que no tengan ningún impedimento y pueden doblegarse, doblar su rodilla, háganlo ante la autoridad suprema, ante el todo de nuestro corazón. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan de un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada a la prenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación
Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de piedad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, la Santísima Trinidad, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz a la salvación del mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu Iglesia, que peregrina la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, a la orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Fortalece y acompaña a la familia Buitrago Fuentes. Reúne en torno a tu Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu Hijo Alfredo Samuel Julián Quintana, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resucitar la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad de cielos en tu reino, donde esperamos gozar todo el mundo de la quietud eterna de tu gloria. Allí enjugarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, sintiéndonos enamorados de Dios, oremos cantando la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, haz que el reino que por ti, Señor, llegue con todo nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados según la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien a un signo de comunión fraterna. Aquí está el que se encontró con la suegra de Pedro. Aquí está el que expulsó demonios, el que liberó almas. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados, dice el Señor. Quiero invitarlos para que tengamos en cuenta ahorita algo, y es que la comunión se recibe en la mano y es inmediato que se consume. No podemos hacer como las pasarelas de los modelos y modelos, de las que quieren mostrar su cuerpo porque es bonito. Es Dios quien se queda en la mano y lo recibimos en el corazón. Lo reciben, lo consumen, y algo que les quiero enseñar es que a veces quedan partículas en la mano. Entonces, con alguno de esos dedos lo pasa suavemente para que no quede absolutamente nada. Que el cuerpo de Jesús sea todo consumido, todo llevado a lo más profundo del ser, y los que no pueden todavía hagan esa comunión espiritual a Dios para que prontamente puedan recibirlo en su cuerpo y en su sangre.
le dé gracias a Dios. Iniciamos una semana hoy, domingo. Dios nos permite hoy participar de la Eucaristía. Hoy nos permite seguirnos cuidando. Hoy nos permite ver las maravillas de la creación. Hoy nos permite estar con las personas que amamos. Hoy nos permite estar mejor de salud. Por eso les invito a que en unos minuticos, ustedes ahí, sentados, le den gracias a Dios. Dios escucha la voz de quien le suplica. Dios de amor y de bondad, te entrego estas comunidades que han participado del encuentro de amor en el sacrificio de la Eucaristía. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por las maravillas que estás haciendo, por las maravillas que harás. Te entrego, amado Padre, a los enfermos del cuerpo, enfermos del alma. Sánales, libérales, expúlsales aquellos espíritus inmundos que los tienen esclavizados. La sangre que tiene poder, la sangre que brotaste de tu costado, Señor, los proteja y los libre. Te pido por aquellos que todavía no desarman su corazón. Permítele, Señor, tener un corazón de carne, un corazón sensible. Y te pido, amado Padre, que esta oración llegue a lo más alto del cielo. Te lo pedimos y te lo suplicamos por aquellos que necesitan de nuestra oración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que a él dé un fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacerles una invitación o un reto para esta semana. Muchos de ustedes trabajan y se levantan temprano. Yo también lo hago. Pero quiero invitarlos que esta semana, y lo escuchaba de un arzobispo, que si yo me levanto a las 5 de la mañana, por ejemplo, levantémonos a las 4, busquemos el mejor lugar de la casa y oremos por las personas que tengo a mi lado. Que sea un momento especial de oración y adoración. Él está en todos los lugares. Muchos podrían pensar, Padre, pero es que a las 4 y a esa hora es mi mejor sueño. También vale el sacrificio. También vale el sacrificio. Los invito para que si lo pueden hacer, lo hagan. Y dentro de 8 días miramos a ver si hemos cumplido, no con el Padre, sino con Dios, en eso que Él quiere, en eso que Él desea. E invitarlos para esta semana en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes por los enfermos. Oremos por todos los enfermos del mundo, por todos los que necesitan, que aunque no sean amigos ni compañeros, necesitan de la oración. Y quiero invitar a los que de pronto se preguntan por catequesis. Antes de iniciar catequesis, que el que autoriza es el señor obispo, quiero invitar a los papás, que son los mejores catequistas, que antes de que vayan con el catequista, ustedes como papá les enseñen a sus hijos. Inicien por ustedes mismos. Tengan la capacidad de dar ustedes el testimonio que deben hacer, que deben realizar. Y tengan la seguridad que cuando vengan, ya sus hijos están truchos, porque el primer catequista ha hecho la tarea bien. No esperar, Padre, 2 meses, 1 mes, en 5 años, no. Ya ustedes en casa comienzan a catequizar a sus hijos, sacando el espacio necesario para que
Concédele, Señor, el descanso eterno. 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 Que el alma de nuestro hermano Alfredo Samuel, Julián Quintana y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y otra cosa que Dios nos muestra de visión: si ustedes conocen personas que están en el alcohol, no tienen la capacidad de salir, Dios me ha permitido estar en un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos como director espiritual, ayudándolos a fortalecer en la fe y a salir del vicio. Si alguno se anima, se arriesga, pidiéndole primero a Dios, ahí está, para ayudarle, para fortalecerle, para que cada día sea mejor. Pueden ir en paz. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, feliz tarde para todos, Dios los bendiga.